¿Qué tal a todos? Yo soy Lalo y hoy quiero platicarles acerca de ciertos ejemplos importantes para motivar la noción de integral multivariada y pues justamente cómo es que necesitamos introducir ciertas definiciones iniciales para que podamos construir esta noción formalmente, ¿sale? Entonces, pues vamos a platicar de estos ejemplos y estas primeras definiciones. El primer ejemplo es una cosa que puede parecer muy de la vida diaria. Este, justamente, pues por ejemplo, si vamos a ciertos lugares donde existen albercas o cosas de este estilo, pues una buena pregunta que se puede hacer uno es, pues saber cuánta agua necesitamos para rellenar la alberca, ¿no? Si estás administrando eso o quieres hacer una alberca en tu casa, ¿ok? Entonces, pues tal vez eso sea fácil de responder si la alberca tiene cierta forma, ¿no? Si es básicamente como pues un prisma ahí enterrado en el suelo, pues nada más básicamente tendríamos que saber el volumen de este prisma para saber cuánta agua es la que necesitamos, ¿no? Entonces con eso pues en mente necesitaríamos saber pues, cuánto mide de profundidad, cuánto mide de largo, y también pues en este sentido, ¿no? Entonces si nosotros supiéramos esas cantidades, pues podríamos decir, el volumen necesario pues es una multiplicación, ¿no? De A por B por C, ¿ok? Entonces, bueno, por ejemplo, si fuera de 1 metro de profundidad, de 5 metros de largo y de 6 metros de la longitud C, pues sería 1 por 5 por 6, que nos daría 30 metros cúbicos, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, con eso podríamos rellenar en nuestra alberca con 30 metros cúbicos de agua, ¿sale? Sin embargo, pues la alberca no necesariamente siempre son así, ¿no? A veces pasa que están como inclinadas, ¿no? Y que empieza como a disminuir, ¿ok? Entonces, en ese caso no es tan sencillo porque necesitaríamos calcular un volumen con el cual ya no hay un prisma ahí detrás, ¿no? Entonces eso sería como un dibujito del siguiente estilo. Supongamos que pues sí es un cuadrado, digamos la parte que se ve hacia arriba, pero que hacia abajo tiene como cierta depresión, ¿sale? Como que se va hundiendo. Y que solo se va hundiendo, pues digamos, hacia una esquina, ¿no? Por ejemplo. Y entonces tendríamos una figurita algo de este estilo. Y aquí ya no sería tan sencillo calcular el volumen, ¿sale? Entonces lo que podemos hacer en este caso, pues es pensar en la siguiente cosa. Tal vez no podemos hacer rápidamente el volumen así, pero lo que podríamos hacer es básicamente decir, bueno, tal vez si yo cuadriculo mi parte de arriba y empiezo a medir, no sé, con algún tipo de cintra que se pueda sumergir. Empiezo a medir en cada puntito, como en medio, cuánto es la altura que estoy alcanzando. Pues entonces podría aproximar a partir de esto el volumen, ¿sale? Podría decir, bueno, pues el volumen aproximadamente en esas regiones cuadradas, digamos esta es una región 1, y así nos seguimos hasta que tenemos en este ejemplo pues la región 6 y acá vamos a tener región 7 hasta la región 12. Pues vamos a poder decir el volumen más o menos aproximadamente en la región 1 pues va a ser la superficie de esa región 1, vamos a poner que es la superficie de la región 1 multiplicada por esa altura que medí ahí, ¿no? Una altura en la región 1, ¿no? Entonces una altura 1. Y así pues voy obteniendo cada una de estas mediciones hasta que llego a la superficie de la región 12 por la altura 12, ¿no?
Y eso lo que nos estás dando pues es una aproximación al final y al cabo, ¿no? Porque pues cuando hacemos este producto en realidad estamos calculando como cierto volumen igual de un prisma rectangular, que realmente no es lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Porque pues esto es una figura que tiene cosas regulares. Pero si lo vemos geométricamente, ¿qué es lo que está pasando cuando sumamos estas cantidades? Pues está pasando una cosa del siguiente estilo. Podemos pensar como en una grafiquita que está en el plano. Vamos aquí a representar como nuestras regiones. Y lo que está pasando es que como que hay ciertas alturas aquí que estamos poniendo. Y estamos calculando unos volúmenes de pues, estos prismas, ¿no? Donde pues las alturas van cambiando dependiendo de qué región es la que estamos obteniendo. ¿Sale? Entonces, pues esta suma básicamente es así, una suma de ciertos volúmenes que se va a estar aproximando hacia el volumen que estamos buscando, ¿ok? Entonces, pues ya abstrayendo en este sentido las cosas, recordando cosas de gráficas en R3, lo que podríamos estar pensando es, si estamos haciendo esto, es como que tenemos una función que tiene dominio un plano, un cuadradito ahí del plano, y pues justamente en cada momento nos está dando la altura que está teniendo en este puntito, ¿no? Y entonces eso nos da como plano que sería como el piso, ¿no? De nuestra alberca. Ok, y entonces lo que estamos tratando de buscar pues es básicamente qué tanto volumen hay debajo de esta gráfica de la función. ¿Ok? Y lo que estamos viendo es que si aproximamos por regiones, pues tal vez vamos a poder acercarnos a la noción de cuánto es ese volumen, a partir de saber volúmenes de cosas que sí podemos medir, como son los prismas rectangulares, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros problemas que motivan la noción de integral. Tratar de calcular el volumen o algún tipo de medida buena. Ahorita explicamos qué quiere decir medida buena, que arroje esta noción como de volumen, de área o de medición en distintas dimensiones, ¿sale? Entonces, pues ya estrictamente hablando, si nosotros tuviéramos la función que va de este rectangulito, vamos a ponerle R hacia los reales, lo que quisiéramos saber es de alguna manera qué tanto volumen hay debajo de este planito sobre este rectángulo, ¿no? El volumen que hay debajo de la gráfica de F. ¿Sale? Ok, entonces bueno, ese es un ejemplo de pues, un problema de la vida real que pues, podríamos tratar de abordar desde el lado matemático, y pues la integral va a ser una de estas cosas que nos va a ayudar a resolverlo. Otro ejemplo que también es importante, que tal vez en un principio no parece de esta misma índole, o al menos no directamente, es el siguiente. Por ejemplo, pues, ¿qué tal que tenemos una lámina de metal, pero esa lámina de metal es irregular? Entonces tiene como que hay pedacitos donde es más gruesa y pedacitos donde es más delgada, ¿no? Entonces, pues puede pasar algo así, como que es medio irregular. Pero pues nosotros queremos saber básicamente pues cuánta masa tiene esta placa de metal, ¿sale? Entonces, si por alguna razón tuviéramos alguna función que a cada puntito le asigna, para este puntito vamos a pensar lo que estamos en un plano. Entonces, a cada puntito de la forma como AB le asocia una función que es como la densidad que tiene la placa en ese puntito. Entonces, densidad. Pues vamos a ver que con esa información podríamos, y construyendo la integral, podríamos calcular la masa total, ¿sale? ¿Cómo le haríamos? Pues de nuevo hay que hacer un proceso de aproximación, ¿sale? Si hacemos una cosa que sea del siguiente estilo de, bueno, ok, vamos a dividir nuestra placa en ciertas regiones de nuevo, y lo que vamos a hacer es, bueno, para cada región, pues lo que voy a hacer es fijarme en la área de la región
por ejemplo, de esta área de la región 1 y multiplicarlo por la densidad de cierto puntito que está en esa región 1, ¿sale? Entonces digamos que agarré cierto puntito, P sub 1, y estoy teniendo la densidad de eso. Y entonces esto de aquí lo que me está diciendo básicamente es, pues con eso estás aproximando qué tanto volumen, qué tanto peso hay dentro de esta región, ¿no? Porque pues es el área por una cantidad aproximada de la densidad que hay en esa región, ¿sale? Pero obviamente pues no necesariamente debe ser una medición exacta, ¿ok? Solo es una aproximación básicamente de la noción del volumen, del peso que vamos a tener ahí, ¿no? Y entonces eso lo podemos hacer de nuevo con todas las regiones, que en este caso tenemos 15 regiones, y sumar esas cantidades, ¿no? Tenemos nuestras 15 regiones y agarramos 15 puntitos para aproximar justamente la densidad en cada una de esas, ¿sale? Y pues lo que nos dice la intuición es que conforme hagamos más pequeña nuestra retícula que estamos trabajando, se va a ir aproximando mejor, ¿no? O sea, si hacemos ahora unos rectangulitos que sean más pequeñitos, entonces ahora vamos a tener regiones más pequeñas y como que vamos a poder aproximar mejor la densidad localmente, ¿no? En cada puntito. Entonces, si este proceso lo vamos iterando cada vez de manera más fina, como que la idea es que vamos a obtener aproximaciones mejores, ¿no? de lo que estamos buscando. Entonces, justamente eso va a ser la motivación de cómo vamos a construir la noción de integral, ¿sale? Como tratar de hacer este estilo de aproximaciones en un proceso que se va a ir a un refinamiento cada vez más pequeño de estas particiones, para poder encontrar una cantidad que sea de veras la que está modelando lo que buscamos. Si se dan cuenta, pues esto de aquí que estoy escribiendo de nuevo se parece mucho a lo que estábamos viendo de tener una función que tiene un dominio. Justamente sería aquí el dominio, pues esta área cuadrada que estamos viendo de la placa, y que en cada puntito le está asignando pues la densidad de la masa que tenemos aquí, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues esto al final y al cabo, si nosotros tuviéramos una grafiquita de esta función de densidad, lo que va a estar pasando es que queremos de alguna manera también encontrar qué es el volumen que está debajo de esta gráfica, ¿no? Entonces, en este sentido, pues aunque tal vez aparentemente en un principio no se veía que este problema se adecuaba a la misma motivación de lo de la alberca, pues sí, realmente se puede pensar de esta forma también, por la manera en la que uno calcula también la masa, ¿no? Si tú tienes una función de densidad, pues necesitas multiplicar esa densidad por la superficie que estás midiendo para obtener cuánta masa tienes ahí, ¿no? Entonces ahí está detrás realmente por qué es que esto se puede interpretar de esa manera, ¿sale? Entonces, bueno, ya habiendo platicado estos ejemplos como motivación, vamos a tratar de abstraer las definiciones que estamos viendo aquí detrás para tratar de justo construir la noción de integral. Entonces, nuestra primera definición justamente va a tratar de precisar esto de los rectángulos y algunas de las mediciones que vamos a requerir de manera abstracta en un RN. ¿Sale? Entonces, un conjunto R de un espacio vectorial Rn va a ser un rectángulo si es de la forma un producto cartesiano de intervalos cerrados, ¿sale? Eso es lo que estuvimos haciendo también en nuestro primer ejemplo. Básicamente, cuando teníamos un rectangulito, eso lo podemos pensar como un intervalo cruzó otro intervalo, ¿no? En el plano. Entonces, esos van a ser nuestros rectángulos en general en un R a la n. También nuestros rectángulos pues tienen valores de la diagonal, que básicamente pues lo que nos está diciendo de forma euclidiana es la distancia que hay entre uno de sus vértices hasta el otro vértice más lejano, ¿sale? Esa es la medición de esta diagonal. Y también la noción que vamos a estar utilizando más al principio es lo de qué tanto mide o qué tanto volumen, al menos generalizadamente en un RN, tiene ese rectángulo. Justamente pues
nosotros lo que utilizamos para tener punto de partida de que es como un volumen o una área o cosas así, pues en cosas de este estilo rectangulares, pues es multiplicar las medidas que hay, ¿sale? Entonces si nosotros tenemos este rectángulo, pues como que cada lado tiene longitud de cierta manera, pues la diferencia entre esos dos números reales, y entonces multiplicamos todas esas medidas para tener una noción como del volumen generalizado en un Rn. ¿Ok? Entonces estas son las nociones de rectángulo, de su diagonal y su medida para espacios arbitrarios de Rn. ¿Ok? Y a partir de esto vamos a tratar de analizar qué podemos hacer. Lo siguiente que tenemos que tratar de entender es cómo está definido esto de ir aproximando las cosas a partir de nuestro rectángulo, dividiendo en regiones. Entonces para eso nos vamos a basar en la noción de partición. ¿Ok? Entonces nuestra siguiente definición va a ser justamente dado un rectángulo R, que es un producto cartesiano, estos intervalos cerrados y particiones de cada intervalito. Eso quiere decir, recordando lo que se vio en cálculo 2, pues es un conjunto de puntos finito que está en el intervalo y que incluye los extremos. A partir de ellos vamos a definir este nuevo conjunto, que es un producto cartesiano. Como es un producto cartesiano de conjuntos finitos, pues nos va a dar un conjunto finito, y eso nos va a definir una partición de R en el siguiente sentido. Este conjunto pues es justamente el conjunto de vértices de unos rectangulitos ahí que se están formando a partir de eso. Entonces vamos a hacer el ejemplo nada más en R2. Por ejemplo, tenemos un rectángulo digamos en R2 que es de la forma, pues aquí tenemos la coordenada 2, aquí tenemos la coordenada 4 y acá tenemos la coordenada 1 y acá tenemos la coordenada 2, ¿sale? Entonces podemos hacer una partición que va a ser, pues aquí agarramos un puntito que va a ser el 3 y acá agarramos un puntito que es el 1.5, y entonces esas son las particiones diferentes, ¿no? La P1 va a ser una partición de la forma 2, 3, 4, y la partición 2 va a ser de la forma justo 1, 1.5 y 2. Y entonces cuando nos fijamos en la partición inducida por estas, pues lo que está pasando es que estamos obteniendo ciertos puntitos, ¿no? Justamente vamos a obtener este puntito de aquí, este puntito de acá, este 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 de aquí, este de aquí y este de aquí. Y eso nos induce pues justo esta manera de subrectángulos, que es pues estar haciendo esto, ¿no? Entonces lo que estamos marcando realmente son como los vértices de pues los subrectángulos que nos está induciendo esta noción de partición, ¿sale? Y pues con eso vamos a tener nuestra noción de estar partiendo los rectángulos a partir de estar partiendo cada uno de los lados de ese rectángulo y fijarnos en este producto cartesiano, ¿sale? Entonces ahora que tenemos esta noción de partición, lo que queremos es pues también ver qué cosa va a querer decir que una partición vaya a ser más fina que otra, para que de veras nos podamos ir aproximando de mejor manera conforme se va haciendo mejor o más fina esta aproximación, ¿sale? La definición de refinamiento pues va a estar aquí englobada. Si tenemos dos particiones P y Q definidas por las particiones P1 hasta P sub n y Q1 hasta Q sub n, vamos a decir que una, la Q en este caso, refina a P si sucede esta contención de conjuntos, ¿sale? Si el conjunto de puntitos de PI está contenido en QI para cada una de las I's. Básicamente eso lo que quiere decir es que si nos fijamos en cada, por ejemplo, ¿no?, en el intervalo AI y BI, y vamos a hacer dos copias para representar la primera partición, la PI y la QI, lo que estamos requiriendo para que una partición refine a la otra es, si vemos aquí todos los puntitos del PI, también cuando nos fijamos en los puntitos del QI, están esos mismos puntos y tal vez hay algunos extra, ¿sale? Pero están los de acá contenidos, ¿sale? Entonces a eso nos referimos con esta contención, que cada uno de estos puntitos aquí marcados también pertenecen al conjunto de
definido por el QI, ¿sale? Entonces al menos deben de estar los verdes en este caso, ¿ok? Y pues puede tener unos extras. Entonces, si nos recordamos lo que estábamos viendo en cálculo 2, pues esta es la noción de refinar, pero solo en un intervalo. Entonces, a partir de esta noción de refinar en un solo intervalo, también podemos hablar de la noción de refinamiento en dimensiones más altas. Y lo que va a pasar ahora es que si vemos dimensiones más altas, lo que sucede es, por ejemplo, pues si tenemos nuestro rectángulo y teníamos una partición que justamente es pues algunos vértices, y tenemos otra que refina, voy a dibujar como los otros puntos de la que refina, pues lo que va a suceder es que se ven como cosas de este estilo que hacen que tengamos pues más rectangulitos, y todos los rectangulitos de la partición más fina, si unimos algunos de ellos, vamos a dibujar la que definía la de los blancos así, si unimos algunos rectangulitos de la más fina, que va a ser con los rojos, vamos a estar obteniendo pues algunos de los blancos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si uno este de aquí con este de acá, obtengo este blanquito, ¿no? Entonces, bueno, esta noción, aunque pues parece muy clara de la definición, pues habría que demostrarla estrictamente, pero pues no es muy difícil convencerse. Entonces, justamente vamos a dejarlo nada más como un resultadito que se puede probar por inducción, que va a ser el siguiente, ¿no? La primera proposición va a ser que si Q refina a P como particiones, en este sentido de particiones en Rn, entonces cada rectángulo de la división definida por P es unión de algunos de Q, ¿no? Y pues nada más vamos a platicar una idea sencilla como es la prueba, que básicamente es la siguiente. Si nosotros tenemos una partición P, ¿sale? Que es P1 por P sub 2 hasta P sub n. Una de las cosas que podemos hacer para llegar a la partición Q, pues es, bueno, nos fijamos en Q1 y pues como este contiene a P, pues debe de tener algunos puntitos tal vez extra o tal vez son los mismos, depende. Pero bueno, lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Podemos agarrar una primer aproximación mejor hacia la Q1, que va a ser un primer paso, que lo que hacemos es, pues agarramos el P1 y le pegamos un puntito, donde este puntito C es alguien que estaba en Q1, pero que no estaba en P1, ¿sale? O sea, es un punto extra. De manera pues más clara, pues supongamos que la P1 era una cosa así, con 3 puntitos, y la Q era una cosa con, pues obviamente tienes que tener esos 3 puntitos, pero tenía también por acá un punto extra rojo. Entonces este sería nuestro punto C, y entonces pues de P para llegar a Q1 le pego este puntito hacia acá, ¿no? Y eso sería P1. Y así le puedo hacer con todos los puntos extra, ¿no? Que haya. Si hay un D, pues también se lo voy pegando en el siguiente paso. Entonces con eso podemos conseguir básicamente una sucesión de particiones de P1, del primer intervalo que diga, hasta que lleguemos pues justo a todos los puntitos que sí están en Q1, ¿no? Y pues esta la vamos a llamar, digamos, de alguna manera también con esta noción hasta, pues no sé qué puntito, un K1. Y así nos seguimos. Ahora vamos a hacer una sucesión de particiones, pero con la P2, hasta que lleguemos a Q2, ¿ok? Y pues lo que vamos a lograr obtener así, pues es también una sucesión de particiones en Rn. Si consideramos, pues yo defino mi partición, vamos a darles otro nombre, ¿no? La partición R0 pues va a ser la partición P. Luego R1 pues va a ser mi P1 con el primer paso multiplicado por todos los demás, ¿no?
mi R2 va a ser la partición 1, pero en el segundo paso, multiplicado por todos los demás. Y así nos seguimos hasta que ahora luego vamos a cambiar a P sub 2 y hasta que lleguemos a P sub n, y la última, que va a ser en algún momento finito, pues va a ser justamente Q1, cruz Q2, cruz hasta Qn, que justamente es la Q. Entonces lo que estamos haciendo básicamente es pues conseguir una sucesión de particiones, pero lo que está pasando es que de uno a otro como que nada más se está agregando en una de las dimensiones un puntito. Entonces si vemos los dibujitos, lo que sucede es la siguiente cosa. Si nosotros tenemos una de estas particiones, digamos estoy en la RI y luego estoy en la RI más 1, pues lo que sucede es que nada más en alguna dimensión, vamos a decir ahorita en esta, como que se está agregando un puntito de este lado, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos particiones? Pues entre la primera partición pues tenemos aquí ciertos rectángulos, vamos a pensar que era así, y en la siguiente partición solo tenemos pues una línea extra, ¿no? Y entonces lo que sucede es que de aquí para acá, pues para obtener los rectángulos blancos, pues basta con ver que de veras ahí casi todos los rectángulos blancos están iguales, y que estos de aquí en medio pues los puedo obtener de unir, pues por ejemplo este con este, ¿no? Me da este de acá, y si uno este con este me da este de aquí. Entonces lo que está pasando es que en cada momento cada uno de los rectángulos del paso anterior se puede obtener como unión de algunos rectángulos del paso siguiente. Entonces, como esto está pasando y este es un proceso finito, pues podemos concluir al final que los rectángulos de hasta el final son, si los unimos, unos rectángulos del principio, ¿sale? Que eso es lo que queríamos. Los rectángulos de una partición que refina, los puedo unir de alguna manera para obtener los rectángulos de la primer partición, o sea, de la que se está refinando, ¿no? Entonces eso es lo que queríamos demostrar en esta proposición, y pues lo estamos haciendo de forma intuitiva a partir de pasos así de solo un momento a otro, ¿no? Entonces justamente uniendo algunos de Q obtienes los rectángulos de P. ¿Sale? Entonces, bueno, pues con esto de veras está pasando lo que nosotros quisiéramos, que esta noción de refinar con la definición matemática, como que de veras cumple lo que queremos, de que pues una partición más fina hace que si uno de alguna manera adecuadamente los rectángulos, estoy obteniendo los de la partición menos fina, ¿ok? Sale. Entonces, pues con esto tenemos la noción de refinamiento, que pues es una cosa que también necesitábamos trasladar, al menos recordando las cosas de cálculo 2, pero pues ahora necesitamos en dimensiones más altas y tenemos que ver que pues todo era medio compatible, ¿no? Entonces, bueno, dadas dos particiones en general, no necesariamente vamos a poder compararlas en este sentido, ¿no? Dadas P y Q particiones de un rectángulo, no necesariamente son comparables en este sentido. ¿Por qué? Pues bueno, si la P está definida por unas particiones PI y la Q por unas particiones QI, puede ser que pues sí algunas de las PI estén contenidos en las QI, pero pues puede ser que no suceda eso siempre, o que haya contenciones volteadas, o que tampoco sean comparables como conjuntos, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos hacer es, a partir de estas dos particiones, obtener una que sí va a poderse comparar a ellas. La vamos a denotar de esta manera, como P unión Q, pero con este simbolito chistoso, porque pues no va a ser una unión conjuntista. Lo que va a hacer es la siguiente cosa. Vamos a agarrar la partición en la primera coordenada de P y la partición en la primera coordenada de Q. Las vamos a unir como conjuntos y vamos a hacer eso en cada una de las coordenadas. Vamos a agarrar la segunda coordenada de las P's y la segunda coordenada de las Q's, y nos va a dar esto de aquí, y así nos seguimos hasta
que unimos la de la enésima de las P's con la enésima de las Q's. Y esto, pues si se dan cuenta claramente, es una partición que refina tanto a P como a Q, ¿sale? Esta refina a P y a Q. ¿Ok? ¿Por qué refina tanto a P y a Q? Pues porque cada una de las particiones coordenadas está conteniendo en particular a cada una de las particiones definidas por P y Q, ¿no? Entonces esta es una noción de refinamiento a partir de dos particiones. Entonces pues sí, tal vez tienes dos particiones que no sean comparables en un momento, pero sí puedes definir una que hace que se compare la P con este conjunto, ¿no? Este P pues básicamente es el P unión Q chistoso, es un refinamiento tanto de P y de Q, y de hecho es el mejor con esa propiedad, pero bueno, no es necesario demostrar eso. Y pues hay que tener cuidado, esto tenemos que denotarlo con un símbolo diferente, porque pues no estamos haciendo una unión de conjuntos, estamos haciendo una cosa un poco diferente conjuntistamente hablando. Tenemos que unir conjuntos coordenadas, y luego hacer el producto cartesiano. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ya con esto pues tenemos básicamente todo lo que necesitamos para hablar de particiones y demás. Y lo que vamos a hacer ahora pues es platicar un poco de qué debe de suceder cuando involucramos ahora funciones evaluadas sobre estos rectángulos, ¿ok? Entonces vamos a definir dos conceptos fundamentales para empezar a hablar de esto de la integral, y va a ser lo siguiente. Vamos a definir a partir de nuestra función f, que esté definida en un rectángulo y que además sea acotada, y para una partición de ese rectángulo, ciertas sumas que nos van a ayudar a estar haciendo esto de la aproximación que queremos ahora, ¿no? Para nuestra función. Si R1 hasta RK son los subrectángulos definidos por la P, vamos a fijarnos en estas sumas. La suma de MI minúscula por la medida del rectángulo RI, y variamos esa suma sobre los índices de 1 acá, y la suma con MI mayúscula multiplicado por las medidas del RI, y variando eso sobre desde 1 hasta acá. Y pues estos MI minúscula y MI mayúscula, ¿qué quieren decir? Pues esto de aquí va a ser básicamente un ínfimo, y esto de acá va a ser un supremo de los valores de la función en ciertos pedazos, ¿sale? Entonces el MI va a ser igual al ínfimo de la función f de x, tal que el x está en ese rectángulo respectivo, en el RI, y el MI grandota va a ser el supremo de estos valores en este mismo conjunto, ¿sale? Entonces, pues estos son de las nociones que se ven en cálculo 1, es el ínfimo y el supremo, y pues existen estos números porque al ser una función acotada, los valores de la f en cualquier subdominio deben también ser un conjunto acotado, y cualquier conjunto acotado de los reales pues tiene definido su ínfimo y su supremo, ¿ok? Sale. Entonces esto es la noción de lo que vamos a llamar suma inferior para el primer caso, suma inferior, y para el segundo caso es suma superior, ¿sale? De alguna manera pues vamos a ver un ejemplito. Si nosotros tenemos una función, digamos nada más en R2, que tiene pues valores reales, así como teníamos en la alberquita, pues lo que estamos haciendo es algo del siguiente estilo. Si tuviéramos la partición P que nos divide nada más en 4 pedacitos, cuando me fijo en la suma inferior, lo que está haciendo es fijarse como en ciertos valores que son los más pequeños, y está diciendo, bueno, voy a hacer la suma de la medida de este rectángulo de abajo por el punto más pequeño, ¿no? Y igual acá, aquí abajito, hago un mejor dibujo.
y así también hacia atrás. Y la suma superior pues lo que hace es hacer como tomar las alturas más altas, ¿sale? Entonces como que tendríamos acá un dibujito donde estos prismitas como que ya se levantan un poco más porque están tomando la altura más alta. Igual acá, ¿no? Se levanta un poquito más, está tomando la altura más alta, y acá se levanta hasta acá, que es lo más alto que puede llegar. Sale. Entonces, de alguna manera lo que está pasando intuitivamente con este dibujo es el volumen que vamos a tratar de calcular como que debe de estar metido entre estas aproximaciones, ¿no? Entre la cosa que hace que le sobre volumen y la cosa que hace que le falte volumen, ¿no? Entonces las sumas tanto inferiores como superiores para eso nos van a servir, como que de alguna manera esta noción que nosotros queremos rescatar o definir del volumen que está contenido debajo de cierta función o cierta gráfica, pues va a ser algo del estilo, tengo mi función, tengo la partición, y esto va a estar ensanguichando al valor que yo ando tratando de aproximar, tanto por abajo la suma inferior y por arriba la suma superior. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es realmente lo que tratamos de definir de manera formal. Nada más que ahorita pues lo único que podemos definir de forma medio clara pues es esto de la suma inferior y la suma superior. ¿Ok? Pero bueno, con esto pues básicamente ya logramos definir los conceptos principales para empezar a definir la integral, y pues en el siguiente video trabajaremos con un poquito de la teoría de las sumas inferiores y de las sumas superiores para ver cómo con eso podemos definir la integral de Riemann. De mi parte es todo por esta ocasión y nos vemos en el siguiente video.